Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Algunos títulos para este programa número 19 del 2022 de Al Carajo que estamos comenzando acá. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y en la producción periodística, junto con Mavi Sosa en la música, la literatura y los sabores del continente, y Juan Francisco Martínez Pería con la historia, en esta emisión correspondiente a la temporada número 13 de nuestro ciclo. Los destinos informativos son Chile, que tiene fecha para el plebiscito para su nueva constitución; Colombia, que llama a la paz a la guerrilla del ELN a través de su presidente electo Gustavo Petro; El Salvador, con el polémico fallo de condena a 50 años de cárcel a una joven acusada de matar a su bebé recién nacido, producto de un parto espontáneo por una emergencia obstétrica; Bolivia, con su innovadora ley de imprescriptibilidad de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación sexual. Esas son algunas de las noticias que vamos a desarrollar en nuestra recorrida país por país y región por región. Y en este programa, como siempre, hacemos también contacto directo con los territorios y compartimos al aire los informes directamente desde los distintos países de nuestra patria grande, a través de las radios comunitarias, campesinas y populares, con las cuales compartimos e intercambiamos la información y también la transmisión de este programa. Entre otras antenas y otros temas, vamos a tener informe sobre un debate fundamental que tiene el campo popular siempre que llega al ejercicio del poder: ¿qué hace la izquierda con la seguridad y qué hace la izquierda con la policía? El informe nos llegará desde Honduras, con las medidas del gobierno de Xiomara Castro, intentando transformar un esquema históricamente vinculado en el país con la represión y el control social, buscando generar un cambio a favor de la población, con respeto a los derechos humanos y, según el enunciado, para un escenario de protección de la seguridad ciudadana, rompiendo los vínculos de los uniformes con el delito, entramado que existe en todos los países de nuestra región, o en prácticamente todos los países de nuestra región. Esos y otros temas para desarrollar en estos 60 minutos de radio latinoamericana que hacemos desde el sur. Al Carajo suena en 50 emisoras aproximadamente, radios públicas y universitarias, radios campesinas, comunitarias, alternativas y populares de la República Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y también en las plataformas, aplicaciones y portales de una inmensa red de articulación de comunicación regional. Estamos en distintos días de la semana o del fin de semana, en distintos horarios y momentos, dependiendo la grilla de programación de cada casa radiofónica. Por eso siempre decimos buen día, buena tarde o buena noche o buena madrugada, depende cuándo y dónde nos estén escuchando. Twitter, Facebook,
Instagram, redes sociales con el nombre Al Carajo Radio. Tenemos un canal de YouTube, tenemos un sitio en la plataforma iVoox, donde están en estas 2 locaciones todos los programas de esta temporada y también material de las 12 temporadas anteriores. Estamos en la 13ª de Al Carajo, todos allí disponibles para revisitar y para compartir y para escuchar también en cualquier momento, fuera del tiempo de emisión en el vivo del aire de las radios. Además de los contenidos políticos e informativos, hay canciones de las bandas y los artistas de América Latina y el Caribe, hay comidas populares que nos preparamos virtualmente acá ante los micrófonos para contar las culturas también a través de esas expresiones. Hay un libro que nos acompaña. Esta temporada es Rosario Tijeras, la novela del colombiano Jorge Franco, que aparece en distintos pasajes en la voz de nuestra compañera Mavi, y el análisis histórico mencionado con Juan Francisco Martínez Pería, que es historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y docente e investigador en universidades y espacios educativos en toda América Latina. Hecha toda esta presentación e introducción, no demoramos el abordaje, compartimos al aire los primeros títulos y el desarrollo informativo, La Patria Grande en el aire de Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Colombia, Gustavo Petro planteó un cese al fuego bilateral al Ejército de Liberación Nacional para reiniciar una negociación de paz. El presidente electo, que asumirá el gobierno el próximo 7 de agosto, realizó el llamamiento a la guerrilla del ELN, la última reconocida en el país tras el desarme histórico de la FARC. El mensaje, según Petro, va dirigido no solo a esa organización, sino a todos los movimientos armados, con un ofrecimiento que contempla negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y negociaciones políticas en algunos otros, para lograr, según el dirigente de izquierda, que se acabe la guerra en Colombia. Actualmente, el ELN cuenta con cerca de 2.500 combatientes y se encuentra en proceso de expansión en cantidad de miembros y de territorios donde operan, con presencia principalmente en la región del Pacífico y en la frontera con Venezuela. Los diálogos con esta organización habían sido iniciados durante la presidencia de Juan Manuel Santos, pero su sucesor, el derechista Iván Duque, los dio por terminados tras un atentado contra una escuela de la policía que dejó 22 muertos, que nunca quedó esclarecido en cuanto a su autoría. Ante el triunfo de Gustavo Petro en el balotaje del pasado 19 de julio, los mandos del Ejército de Liberación Nacional manifestaron su plena disposición para negociar con lo que será el primer gobierno de izquierdas en la historia de Colombia. Al Carajo. En Bolivia declararon imprescriptibles los delitos de feminicidio, infanticidio y violación. El presidente Luis Arce Catacora promulgó la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente. La iniciativa fue producto del trabajo que realizó la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, la cual trabajó durante 4 meses para promover cambios estructurales a la jurisprudencia vigente. Entre los mecanismos que incorpora la legislación se establece un sistema de precautela de los derechos de las víctimas y sanciones para los malos operadores de justicia. Según el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la norma busca poner un freno y sancionar severamente a los actos de prevaricato y a la conformación de consorcios que pretendan beneficiar a violadores o feminicidas. Arce remarcó que es vital que los jueces no tengan opción para favorecer a delincuentes, como se vio en el caso del feminicida serial Richard Choque, que pese a que tenía una condena, fue liberado por un juzgado y tras una nueva investigación se develó la existencia de varios hechos similares en una causa en la cual, de haber obrado bien la justicia, se habrían evitado nuevas víctimas. Al Carajo. En El Salvador, protestas contra la condena a 50 años a una joven por una emergencia obstétrica. Organizaciones feministas del país centroamericano cuestionan el proceso contra Leslie Lisbeth Ramírez Ramírez, quien fue declarada culpable por la muerte de su bebé. Según consta en la causa, Leslie sufrió un parto extrahospitalario en su casa y posteriormente ocasionó heridas en el cuello a la niña recién nacida con un cuchillo que consta en la investigación.
Sin embargo, las organizaciones feministas salvadoreñas objetan que la causa tiene irregularidades y que el juez no admitió la incorporación de pruebas en favor de la acusada. Entre otras cosas, señalan que no se valoró el peritaje que evidencia la violencia de género de la que Leslie era víctima, ni la pericia psicológica que sugería la realización de un estudio psiquiátrico. Además, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador advirtió que la condena contradice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño en el caso de la muerte de la joven Manuela. En la misma, la CIDH le ordenó al país no criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas o abortos involuntarios, premisa incumplida por los jueces que condenaron en esta ocasión a Leslie Ramírez. Al carajo. En Chile hay fecha para el plebiscito para aprobar la nueva constitución. La convocatoria fue realizada por el presidente Gabriel Boric para el día 4 de septiembre próximo, cuando la ciudadanía deberá votar por las opciones apruebo o rechazo al texto elaborado por la Convención Constituyente que sesionó desde el año pasado a partir de su conformación en 2021. La nueva Carta Magna propuesta declara a Chile como un Estado social, democrático de derecho y plurinacional e incluye profundos cambios a la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y vigente durante más de 4 décadas. Entre sus avances, el articulado cambia la figura de República Democrática por la de democracia paritaria, garantizando que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado. Además, define a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, lo que implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones preexistentes, constituye autonomías regionales indígenas y reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos originarios. En cuanto a lo político, nomina al Estado Nacional como Estado social y democrático de derecho, incluyendo una serie de mandatos que garantizan derechos sociales como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones. Dijo Boric, el presidente, al recibir el proyecto de nueva constitución y convocar al plebiscito al pueblo de Chile. Ha pasado muchísima historia para poder llegar hasta este momento. Muchos sacrificios, incluso de vida, para poder discutir, debatir una constitución que nazca de un debate democrático. Y más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el contenido del texto sobre el cual se debatirá durante los siguientes meses, hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos. Que en el momento de la crisis más profunda, política, institucional, social, que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos. Es mi deber hoy, como primer mandatario, al recibir esta propuesta, convocar a un referéndum constitucional. A eso he venido. Porque será nuevamente el pueblo quien tendrá la última palabra sobre su destino. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y con Chile nos vamos a quedar en este momento histórico. Ahora en el plano musical se suma Mavi Sosa para dar aire a las canciones de la Patria Grande. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. Vamos a homenajear a Chile recordando el tema Manifiesto, una versión que se publicó en enero de 2020, grabada por músicos argentinos y chilenos que asumieron el nombre de La Esperanza Viene del Sur. Yo no canto por cantar. Manifiesto es una canción de Víctor Jara y esta versión está pensada y producida en la plenitud del estallido social de Chile. Registra la hermandad latinoamericana, las emociones de ese momento tan particular en la historia del país y también, por supuesto, la esperanza. Tiene sentido y razón. Corazón de tierra. Fue grabado en la Argentina y participan León Gieco, Congreso,
Roberto Márquez de Iyapu, Eli Morris, Nano Esther, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Pedro Fonsea, entre otros artistas que pusieron voz a esta hermosa creación de Víctor Jara. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Escuchamos entonces Manifiesto por La Esperanza Viene del Sur. Que no es guitarra de rico, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. ¿Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas? del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja Hasta el fondo de la ahí donde llega todo, ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. El canto tiene sentido cuando palpita la siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. En octubre, primavera, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción Canto que lanta inche, cañí que me tripan sumo enon. Guitarra me el canto que no,
falca me dumu yen meu. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y ahora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, el historiador de este programa de Al Carajo, y lo tenemos desde Brasil, desde la ciudad de San Pablo, en un parque público abierto. Está allí dando clases universitarias y establecemos este enlace de la mejor manera posible para charlar de la historia de nuestro continente. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y toda la audiencia acá de San Pablo. Muy contento de estar en el programa. Muy bien. Hacemos el contexto geográfico y temporal por si se escuchan algunos pájaros o algunos sonidos del ambiente en ese lugar tan lindo en el que estás. Vamos a hablar de América en su totalidad, no específicamente de América Latina y el Caribe. Vamos a ampliarnos a los Estados Unidos en este mes de julio en el cual está la marca de la independencia de las colonias del norte, que marcan sin dudas también una relación con el sur. Sí, vamos a hablar con motivo del 4 de julio, que muchos festejan como si fuera propio en América Latina. Vamos a estar un poco desmitificando, ¿no?, Estados Unidos y aclarando un poco el rol de Estados Unidos en nuestra región, que obviamente es conocido para muchos y para muchas, pero para otros parece no quedar tan claro, ¿no? Y tal vez lo primero es desmitificar un poco el pasado de Estados Unidos, la época colonial y el 4 de julio mismo, ¿no? Quiero decir, generalmente el 4 de julio es visto como un acontecimiento fundante del mundo moderno, fundante de las ideas de libertad, las ideas de igualdad, de los derechos del hombre. Y yo te diría que tiene muy poco de eso, ¿no? Ese 4 de julio, como bien señalaron figuras muy importantes de Estados Unidos, ya muy tempranamente, particularmente un intelectual que fue un esclavizado que se fugó, que se llamó Frederick Douglass, que escribe un texto tiempo después, un discurso que dice el significado del 4 de julio, el significado real del 4 de julio. No, ese 4 de julio en realidad fue una libertad para muy pocos, en realidad fue una libertad para una minoría, e implicó, digamos, una revolución de amos esclavizadores, ¿no? Amos racistas, esclavizadores y coloniales, ¿no? Siempre señalo que Thomas Jefferson, que es el que escribe la Declaración de Independencia de Estados Unidos, señala en esa declaración que era evidente para la razón que los hombres nacían libres e iguales, y Thomas Jefferson él mismo tenía esclavizados. George Washington también, la mayoría de los padres fundadores tenían esclavizados y esclavizadas, y dicen las malas lenguas que Thomas Jefferson tenía una amante esclavizada con la cual tuvo 6 hijos que no liberó. Esa es una contradicción que está en el corazón mismo de la Revolución Norteamericana, de esa Revolución de Independencia, que, como dice un intelectual afro-norteamericano, Gerald Horne, no fue una verdadera revolución, sino más bien una contrarrevolución, ¿no? Una revolución de amos, conquistadores, esclavistas y racistas. De hecho, paradójicamente, después de la independencia hubo más esclavizados y esclavizadas que antes, y hubo más pueblos originarios muertos que antes, asesinados, ¿no? Y ahí me gustaría que avancemos un poco en el proceso rápidamente, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero que avancemos un poco en el desarrollo de Estados Unidos después de la independencia. Primero, principal, algo que es muy importante es que en América Latina y en el mundo hay como una suerte de idea de que Estados Unidos estaba condenado al éxito, ¿no? Y los Estados Unidos también han desarrollado mucho esta idea del excepcionalismo norteamericano. Estados Unidos eran 13 colonias pequeñas, pobres, no muy importantes, que nada garantizaba que tuvieran ese crecimiento exponencial, digamos, que tuvieron, sino que fue a partir de, bueno, una serie de decisiones estratégicas y una serie de acontecimientos que se fueron desarrollando de esa manera. Paradójicamente, Pablo, México era mucho más grande y mucho más potente que Estados Unidos en la época colonial, y paradójicamente, bueno, la historia terminó como muy invertida, ¿no? Estados Unidos, a diferencia de América Latina, lo primero que hacer es unirse. Nosotros nos separamos, Estados Unidos se unió. Es cierto que nosotros éramos muy grandes, pero nosotros nos fracturamos casi al máximo. Estados Unidos era mucho más chico, eran 13 colonias, pero esas 13 colonias se unieron. Lo segundo es que se expandieron muy tempranamente. Estados Unidos en 1803 compra un territorio que era un territorio francés, que era Luisiana, que era un territorio muy grande, y ahí se expanden inicialmente, y ahí se expande ya la esclavitud. Después compran la Florida a España, también se expanden ahí, y en el interín se van expandiendo sobre los pueblos originarios, ¿no? Conquistando y aniquilando a los pueblos originarios. Y en 1823 hay algo muy importante que todo el mundo seguro conocerá, la audiencia del carajo, que es la doctrina Monroe. No, la doctrina Monroe ocurre en diciembre de 1823 y es esa famosa doctrina de América para los americanos.
América para los americanos en realidad inicialmente no significó lo que significó después, que era América para Estados Unidos. Inicialmente lo que significaba era que Estados Unidos iba a involucrarse en la guerra de independencia si es que España volvía a intentar reconquistar América. ¿Está bien? Porque Estados Unidos no se involucró en la guerra de independencia, y eso es algo que a Bolívar, por ejemplo, le molestó muchísimo. Bolívar fue un atento crítico de Estados Unidos muy tempranamente. Entonces Estados Unidos va a hacer esta doctrina Monroe que con el tiempo se va a ir convirtiendo en la doctrina panamericana. ¿Qué es lo que ocurre durante el siglo XIX? Durante el siglo XIX, Estados Unidos se sigue expandiendo sobre los pueblos originarios. Bueno, en ese momento Estados Unidos empieza a expandirse sobre México, en esa guerra trágica del 46 al 48, por el cual Estados Unidos se queda con medio México, y en ese momento surge esta idea de el destino manifiesto, ¿no? Que es una doctrina expuesta por una figura que se llamó John O'Sullivan, de esta idea, ¿no? De que Estados Unidos estaba destinado a expandirse sobre el oeste y sobre el sur de América, ¿no? Durante el resto, la segunda mitad del siglo XIX, como es sabido, Estados Unidos va a tener varias cosas importantes, un proceso de revolución industrial en el norte, una guerra civil trágica y muy compleja. Esa guerra civil, el elemento más importante es la abolición de la esclavitud y la unificación del país con la hegemonía del norte, pero hay algo que es importante, como han demostrado autores afro-norteamericanos como Du Bois, que en realidad la abolición de la esclavitud no fue algo que buscaba Lincoln o que buscaban los blancos del norte, sino más bien un logro, una demanda que arrancan los esclavizados del sur, ¿no? Que participan en la guerra y logran su proceso de autoemancipación. Ahora, después de la guerra se instaura la segregación en el sur y a la misma vez lo que va a haber es un proceso de expansión económica de Estados Unidos hacia el Caribe y hacia México y hacia Centroamérica, y fundamentalmente la emergencia de la doctrina panamericanista. ¿Qué es el panamericanismo? Es la idea de la unidad de América bajo la hegemonía norteamericana. O sea, todos unidos de norte a sur, desde Canadá hasta la Patagonia, que supuestamente somos todos hermanos y todos amigos, pero en realidad quien gobierna eso es Estados Unidos. Eso surge en 1889, en 1891. Después de eso va a haber una cosa que se va a llamar la Unión Panamericana, y la principal heredera de esa idea son dos cosas. La OEA, que se funda en 1848, y el ALCA. A fines del siglo XIX hay un acontecimiento muy, muy importante que es la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba. Cuba se estaba buscando independizar de España, Estados Unidos interviene en esa guerra con la excusa de ayudar a Cuba y en realidad lo que hace es derrotar a España, quedarse con Puerto Rico, quedarse con Filipinas, quedarse con Guam, donde todavía están, y neocolonizar Cuba, ¿no? A través de la enmienda Platt. Ahí es cuando Estados Unidos ya decididamente se convierte en un imperio ultramarino, empezando a controlar el Caribe y controlando parte del Pacífico. Y al poco tiempo llega Theodore Roosevelt al poder, y Theodore Roosevelt va a ser el gran constructor del imperio norteamericano a comienzo del siglo XX, con la promoción de la independencia de Panamá. Panamá era una provincia de Colombia, y con la creación del Canal de Panamá, y con una fuerte intervención en el Caribe y en Centroamérica, y también con la adquisición de Hawái, ¿no? La historia del siglo XX probablemente la audiencia la conozca mejor, pero durante el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, Estados Unidos va a ser muy agresivo sobre América Latina, con fuertes intervenciones en el Caribe, ocupando República Dominicana, ocupando Haití, ocupando Nicaragua, con una fuertísima intervención de los Marines, lo que se conoció como la diplomacia de las cañoneras y la diplomacia del Big Stick. Y sobre todo va a ser algo muy importante, es obviamente el momento de la segunda posguerra, ¿no? Porque, digamos, ya en la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos va a ir construyendo su hegemonía en América Latina como patrio trasero, pero va a ser sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos se va a convertir en la principal potencia global del mundo, disputándolo con la Unión Soviética, pero claramente la líder del mundo libre, ¿no? Como se autotitulan. Y ahí ya, bueno, es una historia muy conocida, por supuesto, la guerra de Vietnam, los golpes de Estado en América Latina, las intervenciones, el bloqueo a Cuba, ¿no? Bueno, un sinfín de intervenciones. Estados Unidos tiene una larguísima historia de intervenciones que hemos visto y que volveremos a ver en el programa. La intervención en República Dominicana, las intervenciones en Medio Oriente, la lista es infinita. Estados Unidos ha estado la mayoría de su historia en guerra y la mayoría de su historia ha sido un país que ha proclamado la libertad y la democracia, y no ha sido ni democrático internamente, porque ha sido un gobierno plutocrático y racista, ni mucho menos un impulsor de la libertad y de la democracia fuera de ese país. Totalmente, Juan. Bueno, hay que nombrar
a Martí, que supo anticiparse a que Estados Unidos iba a ser un imperio que iba a intentar sojuzgar al continente. Hay que hablar de Fidel en el siglo XX y su resistencia, y hay que hablar de Chávez en el siglo XXI. Sí, yo te diría que hay que agregarle una figura ahí que probablemente es el primero en verlo muy claramente, que es Francisco Bilbao, el chileno, que a mediados de la década del 50 advierte que Estados Unidos se está convirtiendo en un imperio agresivo para América Latina. Bueno, y José Martí fue clave porque José Martí fue testigo directo de lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? Él decía que había vivido en las entrañas del monstruo. Y en América Latina, a comienzos del siglo XX, esto es muy importante, hubo un fuerte antinorteamericanos, ¿no? Porque Estados Unidos, a diferencia de otros imperios en América Latina, sobre todo el británico, fue muy poco diplomático, o sea, fue muy agresivo, muy a lo cowboy, muy a lo bestia, ¿no? Como Trump, así, y eso generó mucho rechazo. Ya a comienzos del siglo XX, en América Latina hay muchos autores como Rubén Darío, José Enrique Rodó, uno de los más importantes, Manuel Ugarte, el colombiano Vargas Vila, bueno, toda una serie, Alfredo Palacios, toda una serie de autores y de autoras, Gabriela Mistral, que van a ser muy críticos, ¿no? Neruda, de Estados Unidos, y por supuesto la Revolución Cubana va a ser claramente el acontecimiento más importante antiimperialista en la región, que no solamente va a expresar ideas socialistas, sino lo más importante es esa conjunción entre socialismo, nacionalismo martiano, latinoamericanista, que después de alguna manera es retomado, por supuesto, por Hugo Chávez en el siglo XXI. Y una de las grandes derrotas, Estados Unidos sufrió varias derrotas en América Latina. Una de las primeras fue de Sandino, Augusto César Sandino, que logra derrotar a los Marines. Otra derrota clave, por supuesto, es Bahía de Cochinos en Cuba. Y la otra derrota tan importante que fue la del ALCA, ¿no? Una derrota diplomática, pero derrota muy importante, del 2005, en noviembre de 2005 en Mar del Plata, donde Lula, Néstor Kirchner y sobre todo Hugo Chávez logran derrotar el proyecto del ALCA de Bush. Ya mencionaste varios nombres para remitirnos a buscar literatura y bibliografía sobre este tema que estamos tratando acá en el programa. Si querés agregar algo más, es el momento. Y bueno, también dejar expreso que desde nuestros países, obviamente, podemos saludar y felicitar la fecha patria de Estados Unidos, pero repudiamos absolutamente a los dirigentes nacionales en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, yendo a la embajada a sacarse la foto con la bandera norteamericana, casi como empleados del amo. Eso no tiene que ver con la diplomacia, sino tiene que ver con, explícitamente, demostrar que están al servicio de ese país y no del interés que tendrían que estar defendiendo en cada una de sus tierras. Sin lugar a dudas, ¿no? Uno de los peores elementos de nuestras sociedades son esa élite, ¿no? Esa élite vendepatria y la calla que va ahí en los 4 de julio a celebrar. Pero es muy interesante lo que vos señalabas antes. En Estados Unidos ha habido históricamente críticos del imperialismo norteamericano. La comunidad afro-norteamericana en particular ha sido muy crítica y es muy interesante porque se han visto también a sí mismos como colonia, ¿no? Como una colonia interna. Hay que recordar, por ejemplo, cómo fue recibido Fidel Castro cada vez que viajó a Estados Unidos, pero sobre todo las primeras, ¿no? Cómo fue recibido en Harlem. Siempre la comunidad afro-norteamericana tuvo una conciencia muy clara de que Estados Unidos era un imperio y de que eran aliados de los pueblos periféricos. Por eso esta figura que hablábamos antes, Frederick Douglass, Du Bois y tantos otros, Malcolm X, ¿no? Que tuvieron discursos no solamente antirracistas, sino antiimperialistas, como las Panteras Negras, etcétera, etcétera. Y para recomendar libros hay un montón. Hay un libro de un autor norteamericano que es Howard Zinn, que tiene un libro muy clásico que en castellano fue traducido como una historia popular del Imperio Americano. Hay un libro también muy clásico de un autor socialista de izquierda nacional uruguayo, Vivian Trías, que el libro se llama Historia del imperialismo norteamericano. Hay un libro de un autor cubano que se llama Las relaciones interamericanas, de Luis Suárez. Hay un libro de un autor argentino, Leandro Morgenfeld, que es sobre todo las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, se llama Vecinos en conflicto, pero hay mucho, y obviamente los clásicos, ¿no? Como señalábamos antes, leer, por supuesto, a Bilbao, a José Martí, a Fidel Castro, los discursos de Chávez, que tienen tanta vigencia, ¿no? Lamentablemente, porque este problema continúa. Totalmente. Juan, te agradecemos una vez más la participación en el programa. Que San Pablo siga tan lindo como en este momento en el que estamos haciendo este contacto y nos encontramos pronto en el aire del carajo. Un abrazo grande, Pablo, nos estamos viendo la semana que viene. Gracias de nuevo a Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad, en enlace con Al Carajo desde San Pablo, Brasil, para su columna. Este es el capítulo número 19
temporada 2022, año 13. Seguimos de recorrida por el continente. En instantes ponemos la mesa y seguimos viajando por las noticias, la política y la cultura de América Latina y el Caribe. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y con este violín de antes, así se llama la canción, de Peteco Carvajal, vamos a investigar los sabores de los pueblos de América en Al Carajo. En este episodio aprenderemos a cocinar locro. El locro es un plato típico del noroeste argentino que se consume muchísimo en estas épocas del año, durante el invierno. También es un plato característico de las fiestas patrias. Según cuentan, el origen del locro está entre los pueblos quechua, es decir, que se remonta a las épocas precolombinas. En ese entonces se lo llamaba como lucru o rucru. Es un guiso que se preparaba a base de maíz, zapallo y porotos. Con el tiempo se le agregan diferentes tipos de carnes y en algunos casos embutidos. La receta y los ingredientes varían de acuerdo a las regiones. En esta ocasión vamos a conocer la receta del locro que se consume en Santiago del Estero y en Tucumán. En una fuente poner en remojo durante al menos 8 horas 150 gramos de trigo, 150 gramos de maíz y 200 gramos de porotos. En una olla poner a cocinar con abundante agua 500 gramos de carne vacuna sin hueso, 300 gramos de carne vacuna con hueso y 300 gramos de costillas de cerdo. Agregar un cuarto de repollo blanco cortado en pedacitos muy pequeños. Agregar sal, pimienta y una cucharadita de comino. Luego de una hora de cocción, agregar a esa misma olla 2 kilos de zapallo cortado también en trocitos y 2 batatas medianas cortadas. Sumar los porotos, el maíz y el trigo. Cocinar durante 1 hora más. Revolver constantemente y agregar agua si es necesario. Agregar 2 chorizos colorados cortados en rodajas y panceta cortada en trozos pequeños. Cocinar 30 minutos más y alinear los sabores con sal y pimienta. Por otro lado, en una sartén pequeña calentar una taza de aceite, agregar 200 gramos de cebolla de verdeo o cebollín. Una vez que esté tierna, condimentar con algún tipo de picante, con pimentón dulce y algún ají en fruto. Una vez que estén cocidas las legumbres, el locro está listo. Se sirve caliente con un poco de salsa picante. Al carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Las luchas
políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y ahora, enlace de radios del continente en Al Carajo. Informe desde Honduras, nuevas políticas del gobierno de Xiomara Castro, buscando cambiar la matriz heredada de los gobiernos neoliberales del Partido Nacional, y tras la recuperación del poder por parte de la izquierda del país centroamericano, tras los años transcurridos después del golpe del 2009 contra Manuel Zelaya, lo que anuncia ahora la presidenta Xiomara es la creación de un cuerpo de policía comunitario, por un lado buscando atender las demandas de seguridad ciudadana de la población, por el otro buscando transformar y desarticular los vicios de las fuerzas de seguridad que arrastran desde hace años. Vamos a Tegucigalpa directamente con la información desde el territorio. Lo cuenta Yolani Pérez, compañera y colega de Radio Progreso de Honduras. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Justamente será el lanzamiento de este nuevo cuerpo policial comunitario, que es la respuesta del gobierno ante el incremento de la violencia. A criterio del experta en temas de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia, Mirna Flores, la iniciativa es importante. Sin embargo, se deben buscar las estrategias para que no quede únicamente como una iniciativa, sino como parte de la verdadera transformación de la policía. Bueno, me parece que es una iniciativa importante porque la policía actual es una policía que tiene las mismas estructuras que ha tenido y se consolidaron durante 12 años de un gobierno autoritario realmente. Entonces, que realmente necesitamos otro perfil de policía. Y lo de comunitario no debe ser, digamos, como una moda o como un mecanismo para lograr, digamos, recursos de la cooperación, sino que debe ser parte de la formación vital de todo policía dentro de lo que es la estructura policial. Entonces, yo creo que es importante que se cambie, digamos, ese perfil, esa mirada que tiene la ciudadanía de una policía represiva, poco profesional, poco proclive a resolver los problemas del ciudadano y colocarse en el plano del ciudadano. Una policía que no logró la confianza y no ha logrado la confianza de la ciudadanía. Y en ese aspecto, pues, fortalecer la policía, esa visión comunitaria, es muy importante porque desafortunadamente en nuestro país se han planteado algunos modelos de policía comunitaria que han tenido más o menos resultados, pero no han tenido un efecto como multiplicador, sino que se especializa un grupo de policías que no tiene efecto en toda la estructura policial. ¿Quiénes deben integrar esta policía comunitaria? Pues la formación comunitaria debe ser para todo policía. Su visión de servicio a la ciudadanía debe ser para toda la policía, pero sin duda necesitamos policías que estén cercanos a la ciudadanía, policías que estén trabajando en los barrios, policías que se acerquen, digamos, a la niñez, a la comunidad y establezcan esa conexión con la comunidad y la confianza de la comunidad. En su plan de gobierno 2022-2026, en el punto 4, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento se comprometió a crear la policía comunitaria y desmilitarizar la sociedad, fortaleciendo la Policía Nacional y reorientando los fondos que se perciben a través de la tasa de seguridad. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. De Honduras vamos a Guatemala. Organizaciones de derechos civiles reclaman por la situación de las y los migrantes. Reunión en el Congreso del país centroamericano pidiendo rendición de cuentas de las políticas en esa materia al gobierno derechista del presidente Alejandro Yamatei. Informe de María Huarchaj, de la Federación Guatemalteca de Enseñanzas Radiofónicas. Informando desde los territorios, se desarrolló un espacio de diálogo con la Comisión de la Niñez y el Menor y la Familia del Congreso de la República. Vamos a escuchar en la voz de Danilo Rivera.
El día martes 5 de julio del 2022, la Comisión de Niñez del Congreso de la República de Guatemala se reunió con el Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia migratoria para conocer un poco el quehacer de este grupo, sus integrantes y conocer los aportes que ha entregado el Grupo Articulador al Instituto Guatemalteco de Migración y a la Autoridad Migratoria respecto a la política migratoria nacional que se discute actualmente. Asimismo, el diputado Edgar Batres, quien preside la Comisión de Niñez, informó sobre la articulación que está teniendo con organizaciones miembros del Grupo Articulador como PAMI, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de San Carlos y otras organizaciones con quienes ha generado una serie de investigaciones y visita in situ a fronteras a nivel de Guatemala con México y Houston, Estados Unidos, para conocer cómo se genera el trabajo consular y también de la interinstitucionalidad guatemalteca a cargo de atender a la niñez migrante no acompañada. Asimismo, informó sobre la investigación que están realizando respecto a identificar los distintos presupuestos existentes en el presupuesto general de ingresos y gastos de Guatemala y que exista los renglones presupuestarios establecidos para la atención de esta población. Asimismo, se acordó que el Grupo Articulador, junto con la Comisión de Niñez del Congreso de la República, generarán acciones estratégicas y de vinculación para impulsar temas que tienen que ver con niñez migrante no acompañada. Y en ese sentido, el documento entregado por el Grupo Articulador, en donde se establecen 12 grandes temas, el sujeto y objeto de la política, indica la Comisión de Niñez que dará seguimiento a este contenido y la identificación y fiscalización a las instituciones correspondientes respecto a la atención y ejecución de los temas que se proponen en la política. Durante la reunión se tuvo la participación del diputado Edgar Batres, donde señaló varias acciones que se han tomado durante estos últimos meses. Efectivamente, el día de hoy tuvimos dos reuniones, una específica con lo que se denomina ONGs Grupo Articulador, que trabaja conjuntamente con las instituciones del Estado para la elaboración de la política migratoria que establece el Código de Migración de Guatemala. Hemos establecido algunos mecanismos que van a permitir el seguimiento y los ejes que la política debe contener en la dinámica de la asistencia a los migrantes retornados, a los migrantes en tránsito, tanto centroamericanos como a nivel mundial. Este esfuerzo es importantísimo. Informando desde los territorios, María Huarcha. Y de Guatemala a Panamá. Completamos la gira radial por América Central en esta emisión de Al Carajo. Continuidad de un plan de lucha obrera con reclamos contra las políticas de ajuste del gobierno de Nito Cortizo. Reporte del colega y compañero Orlando Carrasquilla, parte del equipo de Radio Temblor desde la capital panameña. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, estamos nuevamente cuarto día consecutivo de protesta ante el alto costo de la vida. Se han sumado más organizaciones populares y ciudadanos ante el alza del combustible que ha mermado también otros sectores productivos. Estamos con Juan Ramón Herrera de la Asociación de Educadores Veragüenses. Cada vez se va aumentando las movilizaciones, no solamente en Veragua, sino a nivel nacional. Sí, en este momento hay un pueblo panameño sometido al hambre, producto de la ineficacia del gobierno de tratar de resolver temas esenciales como es el costo del combustible y además de eso el costo de la canasta básica familiar. Prácticamente estamos en la cuarta canasta básica familiar alimenticia más cara de América Latina. Eso no es posible. Aquí los sueldos no suben, aquí los salarios no suben, aquí no hay trabajo, hay un desempleo prácticamente galopante en este país y el gobierno no atiende la necesidad del pueblo al hambre que ahorita mismo está pasando, y eso es lo que está haciendo que el pueblo se levante y se levante en protesta y que las organizaciones también cada día se unan más. Y el pueblo mismo
mismo apoya en más de un 85% la lucha que están llevando a cabo los docentes, obreros, trabajadores, conductores de los buses transportistas, y aquí la lucha no va a terminar hasta que el gobierno baje el costo del combustible y que esto sea una cadena que baje el costo también de la canasta básica familiar. Es importante destacar que en el segundo día de protesta se dio una represión, afectaciones. Ayer en la península Azuero, detenidos de forma arbitraria, injustificadamente. Es uno de los puntos que ha sido criticado también por defensores de derechos humanos. Sí, tenemos una situación que en el país los uniformados, los estamentos de seguridad están tratando de revivir una situación de la década del 70 y 80 donde el uniforme predominaba sobre la autoridad civil. Aquí hay una autoridad civil que son los gobernadores y el presidente de la República, y ellos son los que tienen que dar órdenes de despeje de las calles o no, o de los arrestos, pero aquí se ha violado la misma Constitución, derechos fundamentales como el artículo 25 de la Constitución y otros artículos más que se van a poner a disposición de lo que sería la Defensoría del Pueblo para que lo analice. Además, se están tirando químicos que están prohibidos en otras partes del mundo por ser productores de cáncer y otras enfermedades más graves. Juan Ramón Herrera de la Asociación de Educadores Veragüenses. Estamos desde las calles de Santiago de Veragua y a nivel nacional ante el cuarto día de paro nacional del costo de la vida. Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Créditos para esta recorrida centroamericana que hicimos en Al Carajo, en intercambio con las radios comunitarias de la región, fue Yolani Pérez desde Honduras, Radio Progreso, María Huarchaj desde la Federación Guatemalteca de Enseñanzas Radiofónicas, y por último, el reporte de Ornelo Carrasquilla de Radio Temblor desde Panamá. Fue la última vuelta informativa. Nos queda un paso por la literatura. Es bonita y es bonita. Pasaje número 19 de Rosario Tijeras para este capítulo número 19 de la temporada 2022 de Al Carajo. Con Totola Momposina y los tambores de Colombia, lee Mavi Sosa. Emilio nunca tuvo la paciencia para sentarse a entender a Rosario. Tal vez porque la tuvo se acostumbró a lo inmediato. Pero yo en cambio tenía que imaginarla. Estudié cada paso para tenerla cerca, la observé con cuidado para no cometer alguna imprudencia. Aprendí que había que ganársela de a poquito. Y después de tanto examen silencioso, logré entenderla. Acercarme a ella como nadie lo había hecho. Tenerla a mi manera. Pero también entendí que Rosario había partido su entrega en dos. A mí me había tocado su alma y a Emilio su cuerpo. Lo que todavía no he podido saber es a cuál de los dos les fue mejor. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Final para esta emisión, recorrida por América Latina y el Caribe con noticias, información, actualidad política, análisis, desarrollo en las voces directamente desde los territorios de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y populares de cada región y también desde nuestra propia gerencia de construcción informativa desde el sur para todo el continente, sonando este programa semana tras semana y temporada tras temporada en una gran cantidad de emisoras que nos convocan y nos permiten estar en el aire. Estamos en cerca de medio centenar de radios populares, comunitarias, alternativas, rurales, también medios universitarios y medios públicos de distintos países, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay. También estamos en las plataformas, en las redes, en las aplicaciones, en los portales, por internet, potencialmente en todos los rincones del planeta,
y tratamos de aprovechar esas tecnologías para llegar lo más lejos posible. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín. En la conducción, Juan Francisco Martínez Pería estuvo con su sección de historia, Mavi Sosa estuvo con las letras, con la música y con la cultura. Y de vuelta gracias a los compañeros y compañeras de las radios de América Central y de todo el continente, con los cuales intercambiamos información de manera fluida, estrechando las distancias de la patria grande. Concluimos acá el episodio 19 de la temporada número 13 de Al Carajo y nos encontramos en el próximo capítulo. En este aire será en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad, y en las plataformas y en las redes, por ejemplo en nuestro canal de YouTube, cuando quieran, fuera de tiempo. Acá terminamos. Puntos suspensivos. Saludos a las audiencias del continente. De tu brazo libertario, aquí se